y te escuchamos, te seguimos a través de nuestro WhatsApp. 358-44-14055. La frase del día puede ser la del ministro Lacunza. A ver. El Nobel ministro que tendrá un paso muy breve por el gobierno nacional, que acaba de decir algo que me parece que va a quedar en la historia. ¿Viste esas frases que ni bien uno las suelta, ya quedan grabadas en la historia? Estamos mal, pero vamos bien, por ejemplo. Sí. Bueno, pero me parece que es una frase feliz esta. A ver. Y anoche decíamos que el gobierno nacional no tiene autocrítica. Lacunza acaba de decir que recibieron una mala herencia y que van a dejar una mala herencia. Digo, si tiene alguna señal esto, qué buena que es. Ayer hablábamos del análisis que había hecho la gente de Peña, de la economía, que está floreciente, que estamos condenados, ahí tiene otra frase, sí, al éxito. Condenados al éxito. Y el ministro Lacunza tenía una frase que a mí en lo personal me parece feliz, decir, bueno, recibimos muchos problemas y dejamos muchísimos problemas. Nos sirve, me parece, para entrar y golpear la puerta de este nuevo tema que tenemos. Bueno, claro que sí, porque vamos a hablar justamente de la deuda argentina y de cómo compromete a la próxima gestión estos compromisos a los que hay que hacer frente. No sabemos si el próximo gobierno va a buscar una renegociación, un reperfilamiento, si se van a estirar los compromisos de deuda, pero sí sabemos que va a comprometer el despliegue de cualquier política. Hoy el Fondo Monetario Internacional, a partir de su vocero, Jerry Rice, anticipó que está dispuesto a comenzar las negociaciones con Argentina aún en momentos de transición. Está dispuesto a dialogar sin condiciones con Alberto Fernández. Y una aproximación del BID, también el Banco Interamericano de Desarrollo, con la intención de financiar infraestructura, ciencia en Argentina. Por otra parte, Alberto Fernández declarando en el programa del expresidente Correa que Argentina no está en condiciones de pagar la deuda. Bueno, ¿cuál es el escenario que se viene? Vamos a sumar a esta mesa un especialista en economía. Viajamos a Mar del Plata nuevamente y saludamos a Francisco Barberis Bosch, economista de por allí. ¿Cómo le va, Francisco? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, Francisco. Bueno, contanos, ¿cuál es la perspectiva que ustedes tienen de la deuda? ¿Creció la posibilidad que había nacido como una versión relacionada con que quizá el gobierno de Alberto Fernández, cuando asuma, no acepte el último envío de fondos que estaba previsto del Fondo Monetario Internacional al gobierno de Macri inicialmente, que se ha pospuesto, y que esto sea una señal de que no hay nada que construir con el Fondo Monetario, solamente pagarles, porque eso parece estar ya un tema cerrado? Bueno, yo creo que lo que va a hacer Alberto cuando asuma es renegociar, yo creo, y muchos lo están diciendo, renegociar la deuda externa que tenemos, tanto con el sector privado como con los organismos internacionales, principalmente el FMI, que es el crédito más grande que tenemos. Pero ahí hay una relación donde Alberto necesita un poco el FMI porque no tenemos mucho acceso a otro tipo de financiamiento, y el FMI en algún sentido también necesita o está dependiente de Alberto en el siguiente sentido. Argentina es el deudor más grande que tiene el Fondo Monetario Internacional. Es el préstamo de este tipo más grande de la historia del Fondo Monetario. Con lo cual, si se cae un deudor como la Argentina, el FMI tiene un problema importante. Por lo tanto, a los dos les conviene en algún punto llegar a un acuerdo. Es cierto lo que dice Alberto de que pagar toda la deuda que tenemos así como está es muy difícil para la Argentina. Por eso todos ya están hablando y previendo una renegociación de la deuda. Y también los dichos de Alberto me parece que hay que entenderlos en este sentido de empezar a marcar un poco la cancha para una futura renegociación. Porque, digamos, los 57.000 millones de dólares del FMI vencen, es decir, habría que pagarlos enteramente en 3 años. Bueno, Argentina no tiene capacidad para pagar eso y todo el resto de la deuda que tenemos en ese plazo. Tenemos que renegociarla, es decir, patear para adelante los plazos. Sobre todo hay mucha concentración de vencimientos de deuda en los próximos años y Argentina todavía no tiene forma de refinanciar esa deuda en los mercados porque las tasas de interés que nos cobran son muy caras, por esto que se habla del riesgo país. Entonces tenemos una necesidad de dólares muy grande porque dependemos de los dólares para la actividad económica, sobre todo para el funcionamiento de la industria que requiere muchas importaciones usualmente. Y por eso se está hablando de renegociar. No son montos tan grandes para un país
como la Argentina si estuviéramos en condiciones normales, pero después de estos años de recesión, de endeudamiento y con esta inestabilidad, al no tener acceso a los mercados, vencimientos de 15 a 20 mil millones de dólares que no se pueden renegociar, complican mucho el panorama, con lo cual yo creo que Alberto y el fondo van a ir llegando a alguna renegociación, pero va a haber que cambiar el acuerdo con el Fondo Monetario y las condiciones de devolución del préstamo seguramente. Bueno, ese es el planteo, Francisco. ¿Qué posibilidad, qué cintura hay para maniobrar o para poner en marcha la economía o para salir a inyectar fondos en una u otra área cuando se tienen semejantes compromisos? ¿Y de dónde van a salir los dólares? Porque esa es la pregunta que se hacen muchos, que se hace el campo, ¿no? Que nos hacemos los argentinos, porque tenemos esa duda, ¿no? De dónde se van a generar las divisas, esta necesidad de generar divisas, cuánto va a impactar en la economía doméstica. Son muchos interrogantes los que plantea esta situación. Sí, la discusión de lo que primero que mencionabas de cuánto margen hay para hacer política económica, para poner plata en el bolsillo de la gente, que es esto que se decía, hay un cierto margen que no es muy grande por las restricciones que impone el FMI y el acuerdo que está firmado. Por eso una de las primeras cosas que Alberto seguramente tenga que hacer sea renegociar el acuerdo con el FMI para tener más margen para tener cierta emisión monetaria o relajar un poco, aunque sea la política fiscal, para no seguir ahogando la economía, por un lado. Y por otro lado, la economía cuando crece demanda muchas más divisas que cuando no crece. Es decir, hoy en día, en los últimos tiempos, tenemos superávit comercial, hay más exportaciones que importaciones. Pero no realmente porque se esté exportando más, sino porque se está importando mucho menos, porque la economía está muy deprimida, entonces hay menos consumo, hay menos producción industrial, se demandan menos importaciones. Por eso la noticia de que hay superávit comercial no es tan buena, porque hay superávit por malas razones, digamos. Y si la economía se recupera, va a tender a achicarse ese superávit comercial, por lo tanto hay unos equilibrios muy finos que va a tener que mantener el próximo presidente en cuanto a qué hacer con las pocas divisas que haya. Ya la cuestión del cepo cambiario, estos $200 que se pueden comprar, apunta un poco a eso, en este caso a restringir la salida de divisas para que estén disponibles, sobre todo para el funcionamiento de la economía, esta cuestión de las importaciones y también para el repago de los vencimientos de deuda que todavía están, digamos. Pero hay un margen que es discutible cuánto margen tiene. Alberto no va a tener todo el margen que hubo en 2003, 2004, 2005, por ejemplo. Va a tener menos margen de acción, pero a su vez, seguramente haciendo algunas cosas distintas, tomando medidas distintas a las que se han tomado en estos años, logre empezar a recuperar la economía, que igualmente, también podemos hablar de las proyecciones para el futuro, va a ser una recuperación lenta, moderada, que va a llevar tiempo la reactivación económica, no va a ser una cosa de un día para el otro. Eso es lo que más nos importa a los trabajadores de a pie. Si se toman medidas, cuánto van a tardar en impactar en nuestros bolsillos, en mejorarnos la calidad de vida, no a los trabajadores, a los ciudadanos. ¿Cuánto tiempo? Porque enero y febrero son meses muertos. ¿Cuánto tarda una política económica en generar impacto en la economía? Y en la economía real, te diría que 6 meses es el mínimo tiempo. De ahí en adelante, obviamente depende de las medidas económicas y demás. Los escenarios más optimistas en cuanto al año que viene dicen que la recuperación económica, si es que llega, teniendo un escenario optimista, va a llegar en el segundo semestre del año que viene. Después de mitad del año va a empezar una recuperación. Igualmente el año que viene, las proyecciones optimistas dan que va a ser un año de recesión en el neto, digamos, un año de caída económica, pero la recuperación puede empezar quizás en septiembre, en octubre del año que viene, en algún momento del año que viene, empezar una recuperación para en el año 2021 sí tener un año de crecimiento económico donde se note un poco más, digamos. El año que viene no va a ser muy bueno económicamente hablando. Sí, lo bueno, si querés, es que en el año que viene va a empezar la recuperación, que se va a notar más sobre el final del año y directamente en 2021, que eso recién en 2021 quizás se empiece a notar más en la calle la recuperación de la actividad económica, la recuperación del empleo, en términos un poco más consistentes, porque la situación, todavía estamos viendo los efectos de la última gran devaluación,
los efectos recesivos. Las devaluaciones siempre generan mucha recesión económica, mucha caída de la actividad y efectos inflacionarios, que todavía los vamos a ver los próximos meses. Bueno, lo estuvimos viendo últimamente bastante y se van a seguir viendo algunos meses más, con lo cual falta que terminemos de tocar el piso, digamos, y recién después empezar una recuperación. Bueno, qué panorama. Bien. Te mandamos un abrazo grande, gracias por participar con nosotros, Francisco, siempre es una alegría saludarte. Y la próxima vamos a hablar de cómo espera Mar del Plata económicamente también el turismo, porque hay que ver si mucha gente decía del exterior se va a quedar, cómo se va a dar eso. Bueno, muchas gracias a ustedes y nos estamos hablando. Un abrazo grande.